Con entrevistas en Punto Noticias Primera Emisión, y a esta hora saludamos con el doctor Edison Puebla, médico posgradista. ¿Cómo está, doctor Puebla? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias. En Pichincha Universal les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer escuchamos, creo que todos, declaraciones del ministro de Salud, del nuevo ministro de Salud, que decía que no tenía idea, no conocía la cantidad de dosis de vacunas que existen en el país para contrarrestar el COVID-19. Hablaba en tono muy enojado a sus subalternos, diciéndole que le expliquen qué están haciendo, y eso evidencia que el señor no conoce cuántas dosis hay, que no hay un plan de vacunación, y con esas características se está llevando a cabo o se está enfrentando esta crisis sanitaria. Tomando en cuenta que no se conoce cuántas dosis hay, ¿ustedes qué esperanza tienen de que este sector de la clase médica sea inmunizado o inoculado contra el COVID-19? Buenos días y muchas gracias por el espacio. Es evidente la falta de coordinación y es evidente la falta de interés que tiene el Ministerio de Salud Pública por hacer las cosas bien, por hacer las cosas de una manera organizada y por hacer las cosas de una manera adecuada. Es evidente lo que ayer se demostró con el audio del ministro de Salud. Es evidente lo que está sucediendo en nuestro país, pero sin embargo, la clase médica y los médicos posgradistas están empezando a ser vacunados. Ya existe un paso hacia adelante en ese sentido. Doy gracias al Ministerio de Salud Pública en ese sentido, ya que estamos en el proceso. No hemos terminado aún el proceso, pero estamos en el proceso. Pero yo quiero recalcar que es evidente la falta de coordinación del ministerio, porque como ustedes mencionaban antes, nosotros como médicos posgradistas sufrimos gran parte de la pandemia y estuvimos ahí trabajando para sacar nuestro pueblo adelante y trabajando para dar la atención que nuestros compatriotas necesitan. Sin embargo, gracias a que el presidente y la asamblea promulgó una ley en donde debían reconocernos un puesto en las unidades de salud, esto no sucedió así para todos los médicos posgradistas. Es así que en esta mañana yo hago un llamado de desesperación, porque no existe otra manera de llamarlo, en donde nosotros, un grupo de médicos posgradistas, a pesar de haber estado en la línea de batalla durante la pandemia, a pesar de haber estado trabajando día a día, cumpliendo con nuestras labores, pues llegó el momento en el que tenían que reconocerse nuestros derechos y simplemente fuimos apartados del proceso. Edison. Y no solo que fuimos apartados del proceso, no solo que no nos dieron un contrato como la ley dice, sino que a un grupo de médicos posgradistas nos retiraron de las casas asistenciales. O sea, dése cuenta el nivel de desesperación en el que estamos. O sea, no solo que no nos dejaron gozar de nuestros derechos que la ley promulga, sino que nos dijeron, ustedes son separados de las casas asistenciales por una orden directa de planta central el 7 de enero, en donde se nos comunicó en las unidades de salud, nos dijeron, qué pena, ustedes ya no pueden venir y ya no podemos asistir a nuestras casas asistenciales. A ese punto llega este gobierno, a ese punto llega el Ministerio de Salud con nosotros. Edison, buenos días. Había un compromiso que asumió el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud Pública para, mediante la aplicación de esta ley denominada de apoyo humanitario, ustedes puedan incorporarse al servicio público. Ese compromiso estaba ahí. Finalmente, de todos los posgradistas que aspiraban a ser ratificados como trabajadores del sistema de salud público, ¿cuántos lograron? ¿Cuántos sí fueron incorporados y cuántos no? ¿O todos se quedaron por fuera? ¿Cuál es el nivel de incumplimiento del gobierno con ustedes? Aquí yo no creo que sea pertinente hablar del nivel de incumplimiento, porque es claro de decir que no se nos ha tratado de manera igualitaria. Al momento yo no tengo un número exacto de cuántos son los médicos posgradistas que están contratados, porque es evidente que estoy seguro que ni siquiera el ministerio sabe cuántos mismos están contratados. ¿Por qué? Porque en un momento ellos dijeron, bueno, tenemos presupuesto para esta cantidad de médicos, pero resulta de que esa cantidad de médicos que ingresaron a ese contrato, algunos ya se graduaron en diciembre, algunos ya terminaron sus estudios y no se hicieron más contratos más allá del mes de diciembre. En el mes de enero, muchos esperábamos ansiosos
que se nos tome en cuenta. Sin embargo, no se nos ha tomado en cuenta. Y en el mes de enero, a pesar de que no se nos tomó en cuenta, no solo que no se nos tomó en cuenta, sino que fuimos retirados de la Casa de Salud. Ante esto, nosotros nos vimos en la obligación de buscar la justicia de nuestro país, de buscar un mecanismo eficiente a través de la legislación, porque se violaron nuestros derechos constitucionales, se violó nuestro derecho a la igualdad, se violó nuestro derecho a la educación. En este momento en el que el país necesita especialistas, el ministerio le dice a los posgradistas, ustedes ya no pueden venir a las casas asistenciales porque no gozan de un contrato en este momento, entonces, por lo tanto, son separados de las casas asistenciales. Y nosotros buscamos una salida legal y hicimos una acción de protección en contra del Estado, la que se dio a cabo el 10 de marzo de este año. Y el 12 de marzo la jueza emite una sentencia en la cual es muy clara y dice, en el término de 48 horas, el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con los demás actores de salud, permita la realización de las rotaciones, guardias y prácticas para que los accionantes puedan continuar con los posgrados que están cursando. Eso quiere decir que en 48 horas le dice al ministerio, por favor, permítales a los estudiantes continuar alegando al derecho a la educación y al derecho a la igualdad. ¿Y eso no se ha cumplido, doctor Puebla? ¿Eso no se ha cumplido? No, no se ha cumplido. Estamos hoy, a la fecha de hoy, yo aún no puedo regresar a los hospitales. Y el ministerio emite un comunicado el 29 de marzo, o sea, hace un par de días, en donde ratifica que no nos va a permitir continuar porque la universidad no goza de unos convenios específicos. Además, después de la sentencia, después de que se emitió la sentencia, firmado por el director nacional de normatización, el señor Marco Muñoz, a fecha del 16 de marzo, ellos emiten un comunicado en donde presumen cumplir la sentencia, entre comillas, porque ellos dicen que van a cumplir la sentencia, pero únicamente van a cumplir bajo una lista que está desactualizada, bajo una lista que fue el inicio del problema, bajo una lista que de primera mano fue la que nos dejó fuera, que la universidad... ¿Quién hace esa lista? ¿Quién elabora esa lista? La universidad envió una lista en primera instancia en un momento de pandemia, en un momento de desesperación, en un momento en donde no existía una claridad de qué es lo que iba a pasar, en donde estábamos sometidos a una realidad de cumplir con las necesidades del país y no cumplir con las necesidades de nuestras responsabilidades académicas, en donde después de la pandemia existieron muchos cambios, porque es natural que existan cambios dentro de los programas, es natural que existan cambios durante un momento de crisis, pero sin embargo el ministerio hace caso omiso a las actualizaciones o al deseo de la universidad de incluirnos, de facilitar nuestra formación. Y ellos dicen, no, únicamente nos hacemos cargo de esas listas, y ahí es donde se verifica el incumplimiento del derecho a la igualdad, en donde es claro que el ministerio va a seguir utilizando y ha venido utilizando una maraña burocrática y una telaraña burocrática para seguir dejando de lado a ciertos compañeros. Porque esto no solo que nos deja a muchos afuera, sino que da una solución como darle un caramelo a un niño. Bueno, te dejo volver por un mes o te dejo volver por 2 meses según ese listado. Pero, ¿qué sigue haciendo el ministerio? Mientras a nosotros nos dice, les voy a dejar cumplir algo, les voy a dejar hacer algo, a otros compañeros les está diciendo, yo ya les di un contrato por 3 meses y ya no les voy a dar más, ya les voy a comenzar a retirar. Entonces, es una situación desesperante. Nosotros nos vemos en un momento de vulnerabilidad, que no sabemos, los que no estamos contratados y los que no estamos rotando y los que no estamos haciendo los hospitales, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y los que ya están en el hospital no saben si van a poder permanecer. Entonces, no es un sentimiento único, es un sentimiento generalizado de zozobra y de incertidumbre para este gremio de profesionales que, si bien es cierto, estamos en formación, pero somos médicos y prestamos nuestros servicios en las unidades de emergencia, en los quirófanos, en salas de terapia intensiva, en salas de hospitalización COVID, en todas las áreas de los hospitales. Si usted se toma un tiempo y va a caminar por las salas del Eugenio Espejo o las salas del Hospital Andrade Marín, va a toparse con muchos de mis compañeros trabajando día a día por la salud de nuestros compañeros compatriotas. Edison, ¿cuál es la situación de algunos de sus compañeros, y no sé si la suya también,
porque esto además a ustedes les ha representado, digamos, una infinidad de problemas que incluso para trabajar ustedes han tenido que poner plata y personas. Hace un momento se refería a eso. Hay situaciones realmente complicadas de muchos de los posgradistas que ante la desidia y la indiferencia del gobierno han visto realmente complicada su situación particular. ¿Qué decir de aquello? ¿Cómo están el resto de sus compañeros? ¿Qué es lo que están haciendo además? ¿Qué acciones van a tomar? En este momento nosotros lo único que podemos hacer, hemos agotado nuestras instancias legales. Ahorita lo que estamos haciendo es esperando una segunda instancia para la cual solo el Poder Legislativo, el Poder Judicial tiene la potestad de darnos paso. Y en este momento lo único que podemos hacer es tocar las puertas, gracias a ustedes, los medios de comunicación, y decir y pedir ayuda. Y no nos queda más. Y eso en cuanto a una pregunta. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, tenemos muchos compañeros que están asistiendo incluso de manera ilegal a los hospitales para completar su formación, porque en este momento, para nosotros lo más importante no es el contrato. Ese contrato, pues, es un ingreso económico importante, sí, pero no es lo más importante. En este momento, lo único que nosotros queremos como grupo, que no solo es el grupo de la sentencia que les acabé de leer, existen otros grupos pequeños que también han sentenciado. Pero eso sale de nuestro bolsillo, eso sale del dinero, del poco dinero que nosotros tenemos. Tuvimos que contratar a un abogado, tuvimos que realizar una acción legal para contratar, pero tenemos muchos compañeros que simplemente no tienen el dinero, porque aparte de pagar la universidad, aparte de tener que mantener una familia, porque muchos somos padres, muchas son madres, muchos son cabezas de familia, tenemos que trabajar. Nuestro programa de posgrado nos dicta que nosotros debemos cumplir 64 horas de actividades asistenciales y 16 horas de actividades docentes, es decir, 80 horas semanales nos implica nuestro programa de posgrado. A más de eso, muchos de mis compañeros trabajan para llevar un sustento a su familia. Es decir, es inhumano la cantidad de horas que se someten muchos compañeros al trabajo entre el programa de posgrado y el trabajo de la vida privada o el trabajo que de alguna manera se buscan para poder llevar un pequeño sustento a sus familias, en donde muchos compañeros están completamente agotados. Muchos compañeros hace pocos días tuvimos una reunión con compañeros de geriatría que están trabajando en salas de terapia intensiva COVID. Y ellos dicen, este momento es el peor momento, estamos peor que antes, porque al principio teníamos fuerzas. Hace un año estábamos empezando la pandemia, estábamos empezando a trabajar. Ahora ya llevamos un año y esto está peor que antes. Entonces ya los compañeros están agotados, ya los compañeros están desgastados y aún así tenemos que seguir luchando con esta maraña burocrática que nos deja fuera de las casas asistenciales. Es decir, si ustedes no pueden ir a las casas asistenciales, están en riesgo sus posgrados, no los podrían concluir, no podrían terminar esta fase de la preparación académica que implica el estar dentro de los hospitales. Es evidente, ya que una situación obvia y una situación objetiva es que para nosotros obtener una especialidad tenemos que ir a las casas asistenciales. ¿O usted permitiría que le atienda a un médico que se formó online? ¿O usted permitiría que le haga un procedimiento quirúrgico a un médico que no estaba en la casa asistencial? Si yo estuviera de su lado, yo no lo permitiría. Y la legislación no lo permite. No solo que por ética, yo no lo haría. Es obvio que nosotros debemos estar en las casas asistenciales porque la formación del médico posgradista se realiza en las casas asistenciales. Pero eso deben tenerlo absoluta, todos lo tenemos claro. Yo no sé qué pasa con los señores del Ministerio de Salud que no lo tienen claro. Yo creo que a ningún ciudadano le gustaría que un médico que no esté suficientemente preparado le atienda, pero eso está en manos de las autoridades del Ministerio de Salud porque ellos no lo entienden. Así es, y nosotros hemos hecho los llamados y hemos hecho los comunicados correspondientes solicitando que se cumpla la sentencia, porque no nos quedamos esperando, viendo a que nos solucionen las cosas. Nosotros hemos ido por el mecanismo legal, hemos buscado a la justicia de nuestro país, y la justicia de nuestro país dice, Ministerio de Salud Pública, permita que los estudiantes vuelvan, permita que los médicos regresen a las casas asistenciales, pero ellos hacen caso omiso y siguen buscando una estrategia para seguir tergiversando la sentencia y hacen
y tienen respuestas parciales, respuestas incompletas, respuestas en donde es evidente la inequidad para nosotros, es evidente la ausencia del derecho que ya se nos otorgó en una sentencia. ¿La negativa es o parte del Ministerio de Salud o de Finanzas por la falta de los recursos, Edison? Es por parte del Ministerio de Salud. El comunicado del 29 de marzo es suscrito por el señor doctor Marco Luis Muñoz, director nacional de normatización de talento humano de salud. Es por eso que yo hago un llamado al doctor Falconi, al señor ministro, en donde les llame la atención a sus colaboradores, les llame la atención así como no sabía hasta el día de ayer cuáles eran las dosis que el país dispone, seguramente no sabe, o yo presumo en buena voluntad, todavía no se ha enterado de que existe esta sentencia y de que existen otras sentencias que no se están cumpliendo y que únicamente se siguen dando largas o se siguen buscando alternativas al cumplimiento del justo derecho. Pero es parte del ministerio, no es de parte de finanzas. Y últimamente ustedes han tratado de tener acercamiento con las autoridades. ¿Sigue siendo, digamos, una postura reacia de parte de ellos hacia ustedes? ¿O cómo está el nivel de relacionamiento, Edison? Una vez que nosotros nos intentamos acercar, si nosotros vamos al departamento de normatización y tratamos de hablar con los encargados de normatización, ellos lo que nos dicen es, pero ya estamos cumpliendo, ¿qué más quieren? Ya estamos cumpliendo, esa es la sentencia, ya se cumplió. Para ellos todo está bien. Si ustedes hubieran estado en el momento del juicio, no existía problemas para ellos. Ellos han cumplido todo. Ellos dicen que todo está perfecto. Ellos tratan de tapar el sol con un dedo. Pero no es así. No es así, y se lo estoy demostrando con documentos, y se lo estoy demostrando con evidencia, en donde es clara la vulneración de nuestros derechos. Y a este momento, el pago o los contratos ya se quedan en segundo plano. Obviamente nosotros queremos un sustento económico, obviamente nosotros nos lo merecemos, pero ya en este punto de vulneración de nuestros derechos, lo más importante es, por Dios, Ministerio de Salud Pública, permítanos volver a los hospitales de manera adecuada, legal, eficiente. En el momento del 7 de enero, cuando se nos retiró, simplemente enviaron una lista de los médicos que dijeron, ellos sí pueden, y el resto, retírese de las listas, retírese de la alimentación, retírese de las listas de guardias. A ese punto llega el ministerio. A ese punto de decirles a los departamentos de docencia del hospital, ya no les debe comer. A ese punto llega el ministerio. Mientras nosotros estamos trabajando, mientras nosotros estamos dejando nuestra vida por nuestra profesión y por nuestro trabajo. Es evidente que nosotros también queremos un sustento. Pero esto ya ha trascendido la barrera, ha trascendido lo ideal, a llegar a un punto de desesperación para este momento. Mientras tanto, el país sigue enfrentando una pandemia que no cede, tenemos saturados los hospitales, necesitamos obviamente del aporte del contingente, de su experiencia, de sus conocimientos para poder tener el suficiente personal en los hospitales para atender a los ecuatorianos que llegan y el gobierno sigue mirando hacia otro costado. Es evidente. Trata a los denominados héroes sin capa, porque recuerde que en el inicio de la pandemia, cuando se revelaba que no había insumos, cuando ustedes pedían desesperadamente, todos ustedes, me refiero a la clase médica y personal sanitario en general, pedían angustiados el equipamiento, la ropa adecuada para enfrentar esta pandemia. Allí les decían héroes, que estaban siendo héroes, y ahora así tratan a los héroes. Exactamente. Ese es el trato que merecemos los héroes de la patria. Ese es el trato que merecemos los compañeros y compañeras que hemos estado trabajando durante la pandemia. Es evidente que yo no encuentro un término para describir este sentimiento que tengo, de que llegue el punto en el que nosotros anhelábamos un contrato, ansiábamos tener un sustento económico, porque la ley así lo dice. ¿Y qué es lo que pasa? No es que solo no nos pagan, no es que solo no nos dicen, no los vamos a contratar, sino que nos dicen, váyanse de los hospitales. O sea, nos sacan de las instituciones. Entonces, es un sentimiento de impotencia, es un sentimiento de un grupo
que estamos fuera, nos vemos en total vulnerabilidad, nos vemos en total desesperación. Y por eso es el llamado desesperante que tenemos, de que en este punto lo que queremos y lo principal es permítanos volver. No porque nosotros lo decimos o no porque es nuestra idea. Los argumentos y las cosas que sucedieron ya se dieron en un juzgado. Yo no tengo por qué argumentar si yo debo o no volver. Ya la justicia lo determinó. Ya los argumentos se han presentado ante un juzgado, en donde se ha tomado la decisión de que nuestros derechos constitucionales deben respetarse, así como todos tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida digna. Nosotros tenemos derecho a educarnos y derecho a ser tratados de la misma manera. ¿Por qué un grupo tenemos que ser discriminados? ¿Por qué un grupo tenemos que ser, perdonen la palabra, expulsados? O sea, nos votaron. Y siguen y continúan haciéndolo y continúan buscando maneras de hacernos a un lado. Cuando el Estado, el ente regulador, el Ministerio de Salud Pública, él es el encargado de velar por nuestros derechos, él es el encargado de velar de que la formación de los médicos se realice de manera cabal, de que la formación de los médicos sea adecuada, porque ¿quiénes van a atender a los pacientes cuando nuestros tratantes y nuestros jefes tengan que retirarse? Nosotros vamos a tomar la posta. Nosotros vamos a hacer ese contingente de especialistas que el ministerio tanto necesita. Mucho se ha hablado de la falta de médicos especialistas en el país. ¿Y qué hace el ministerio? Mira a otro lado y dice, no los necesitamos, no es importante su formación. Cuando muchas veces ha argumentado y ha mencionado de que van a necesitar médicos especialistas y los van a traer de otro país. Y en el país donde nos estamos formando, no lo permite. Es incongruente, es absurdo el actuar del Ministerio de Salud Pública. Muchísimas gracias, Edison, por su testimonio del día de hoy, que es realmente preocupante y que es desgarrador, pero nosotros vamos a estar aquí siempre para abrirles las puertas, para que ustedes además puedan desde esta tribuna exigirle al gobierno nacional que cumpla con los ofrecimientos. Nada más, están pidiendo ustedes que se haga justicia, que cumplan con lo que habían ofrecido, con aplicar lo que dice la ley de apoyo humanitario. Y más todavía considerando que estamos atravesando una etapa muy difícil en esta pandemia. Muy gentil, gracias, Edison. Así es, muchas gracias por el espacio. Agradecemos también a Edison Puebla, médico posgradista, porque ojalá y veremos estar pendientes de que se cumplan las disposiciones judiciales, que para algo están. Ojalá pueda ser así, vamos a estar siempre pendientes. Gracias a Edison.